Adiós. Buenas. Llegamos al lugar objetivo de hoy, que era Huaczipati. Llegamos a muy buen horario y nos vinimos directo a la Plaza Bolívar, que era el punto de referencia que nos dieron. A ver, ¿novedades? Sí, ya está. Ya sabemos dónde vive Silvana y Juan Carlos. Andamos sin chip y sin internet, entonces acá es como en los pueblos, preguntar a los vecinos. Ya sabemos dónde viven nuestros anfitriones. Bueno, vamos para allá entonces. Ah, se pusieron bravos. Momento de recolección. Ahora de guayabas. ¿Cae o no cae? A ver. Vamos, ahí cayó una. ¡Ay! Una, dos. Vamos a sumarlas acá. Guayabas. Y allá también hay, sobre la guayaba, sobre el árbol de guayaba se prendió la enredadera del maracuyá. A ver el maracuyá que no está. Pero bueno, acá arranca la enredadera. Hay algo que nunca habíamos visto, que es tapara. Jamás en mi vida había visto esto. Es enorme. Nos decían que no es para comer, sino que es para armar esas vasijas. Que en realidad se limpian, se secan y se hace esto para, como un cuenco para tomar sopa, o el más pequeño para hacer de cuchara. Sí, lo más común es verlas así como cucharas. Como cucharas, o este acá en realidad lo parten y se termina haciendo 4 cucharas o 2 cucharas. Jamás lo habíamos visto, qué interesante. Dice Silvi que el que la junta la come, así que me le voy a comer a la guayaba directo de la fábrica. Me encanta, es una delicia. Y el dulce de guayaba, una belleza. Qué bueno. Y de no sé cómo le dicen a las ventanas rojas. Acá nuestros amigos motoviajeros, siempre ayudando a los cicloviajeros. Juan Carlos y Sil, gracias por su ayuda, por la amabilidad. Sí, y a Jason también, obviamente, su hijo. Siempre a la orden, mi hermano Cruz. Un placer acá y confirmando de vuelta la amabilidad venezolana. Desde que entramos es algo fijo. Mía, saluda. Esta es mi vida, con tu rulo. La merienda. Gracias, sobre la chicos. chata. Sobre la nave. Dale, Reme, que tú puedes. Mañana va a rodar esa moto a las 5 de la mañana. ¿Qué dice el comandante? Si hay una cosa que a mí me pone nerviosa, son las hormigas en mi comida. No sé de dónde, no sé. Hay veces que no logro entender cómo llegan.
No, estaba aislado, estaba cerrado. No sé, se me dieron. Están en todas partes. Las odio, las odio. ¿Qué pasa, muchachos? Necesitan comer. Sí, no, en las sopitas están todas adentro, o sea, están saliendo de adentro. O sea, Mira, ¿en serio? están saliendo adentro, no, voy a tener que abrirlas, mira, yo lo limpié. Voy a tener que abrirlas y sacarle las hormigas de cada fideo. O las comemos. No podemos comer toda una vez. Mirá, ¿qué haces? ¡Ay! No, se metieron con los fideos. Mirá. Ya esto es personal. No me vas a ganar. No me vas a ganar con mi comida, no. De tal palo, tal astilla. Jason, hijo de Juan Carlos, también es motero. Acá con los muchachos mañana tienen un encuentro en Cantaura, ¿no? Si no me equivoco. Así que preparando las máquinas. Son los momentos en que envidio. Me gustaría tener una moto. Más sabiendo que mañana tenemos que pedalear y bastante hasta... ¿Hasta dónde vamos mañana? ¿Hasta Upata? Hasta Upata. Pero bueno, Jason, muchas gracias por el lugar. Gracias, chicos, por la buena onda, por la comida. Un placer siempre. Bienvenido. Gracias. Paciencia. Bueno, si alguien sabe a una receta casera para echarla a los bolsos y evitarlo, porque nos pasa siempre y es tiempo perdido, pues son 30 minutos, una hora haciendo esto. Se aceptan sugerencias. En los comentarios, recetas caseras para espantar a las hormigas. Mosquito también, cualquier tipo de bicho. Sí, pero las hormigas en particular porque nos hacen perder tiempo. Los leemos en los comentarios. De Juanma poner a hacer hielo cuando se va a hacer una para ayudar. Provecho. Mediodía, en este día largo, quizás el día más largo desde que entramos a Venezuela, hacia Upata, por hacer un pequeño almuerzo, unos sanguchitos. Hoy salimos un poco tarde por la despedida y demás, gracias nuevamente a la familia en Huassipati. Y porque nuevamente fuimos atacados por hormigas, así que a la mañana tuvimos que gastar tiempo en eso. Se demoró. Como siempre cuando salimos a un lugar, sanguchito en vez de alguna otra cosa, porque tenemos lugar donde preparar. Y bueno, en esta zona que son las tierras bajas, un poco plano, yendo para la zona del Orinoco, mucho calor. Y bueno, alejándonos a poquito de la zona minera, la zona donde el oro es algo que se habla todos los días, ya sea para comprar o moneda de cambio. Aquí en esta zona, ya cuando llegamos a Huassipati, sí notamos que ya es más el bolívar y el dólar estadounidense, ya el oro como moneda de intercambio no es tan usual, aunque igualmente se utiliza, y por lo que nos dijeron, para adelante ya desaparece esa particularidad.
Y bueno, acá por hacer una pausa y seguir disfrutando de algo que nosotros consideramos, entre tantas cosas, más importante que el oro, que es la amabilidad y la generosidad de acá, porque hay gente también que nos está esperando en Upata y en Puerto Ordaz. Así que a comer y a seguir dándole. Gracias. ¿Qué encontraste? Ah, no. Jambolao. ¿Cómo era jambolao? Las aceitonas, decían. Las que parecen aceitunas. De postre después del sándwich. Allá arriba hay unas grandes. Voy a necesitar que me tengas la vista. Justo yo venía pidiendo una alcabala o un puesto de policía o militar, porque sabíamos que siempre hay un cafecito, un poco de agua fresca, siempre teníamos. ¿Y qué fueron? Una bajada a 200 metros, apareció un puesto, pasamos bien suavecito. Esperando que nos ofrezcan. No, pasamos suavecito porque justo es en una subida y dijeron la palabra mágica, hielo. Un poco de hielo, agua muy fría. No, hielo en realidad les quedaba poquito y no agarré Nos dio cosa tanto. Sí, no podía usar y dejarlo sin hielo, agarré el agua fría. Ya hidratados, vamos que nos queda la subida todavía. Vamos, que recién arranca la parte 1. Finalmente llegamos a Upata. Después de un día largo, pensamos que iba a ser aún más duro, no solo por la extensión de los kilómetros, tuvimos que hacer 100, sino porque había una subida. No fue tan grave como pensábamos, así que de 10. El objetivo de llegar durante las horas de sol se cumplió. Y bueno, aquí felizmente nos esperaban José Andrés y Rafael. Después de un largo rato de charla, José Andrés se tuvo que ir a trabajar y Rafa por cuestiones de salud a dormir. Así que mañana seguramente continuaremos conversando y demás. Mientras tanto nosotros vamos a hacer algo que hacía no sé cuánto no hacíamos. Bañarnos con agua caliente. Bañarnos con agua caliente. Eso Si nos bañamos con agua caliente, estamos tratando de recordar cuándo fue la última vez que eso sucedió. Yo creo que fue en Bolivia, en Santa Cruz. ¿Bolivia o en Paraguay? Bueno, no, en Santa Cruz ciudad. Bueno, no, eso no. Además de que eso sucedió recién. Vamos a armar la carpa y eso sí que no recuerdo cuándo fue la última vez que armamos la carpa. Eso no lo recuerdo porque desde Bolivia venimos hamaca, pero bueno, acá ya está un poquito más fresco, hay un pastito lindo y bueno, está bastante ventoso como para dormir en la hamaca y
Hay que acordarse que la carpa está rota, ¿no? Por la duda. Sí. Y los colchones también. Así Mi que vamos a ver cómo nos acomoda. Mi colchón está explotado, o sea, duermo como con los pies para arriba, Y el mío ya tiene su sapito también, su globito. su globo, así que bueno, vamos a ver. Pero vamos a dormir en carpa, así que ahora a ver qué tanto perdimos el ritmo de armarla. Vamos Si es a probar. rápido, demoramos un montón. Vamos. Catarina con mate, la combinación perfecta para una tarde en Venezuela. Tiene que hacer hasta cagás al final, pero tome lo que quiera. A ver. Pero desagradable no es. Es un té sin dulce. Voy a terminar. Tampoco es que es una ciudad grandísima. Ni hay edificios ni nada de eso. No, mejor, para nosotros mejor. Esto es lo que yo llamo salir a conocer cuando baja el sol. Imagínate en Boavista o en Manao. El calor es más insoportable. Sí, no. Está con Pedro, amigo cicloviajero. Después del trabajo se tomó el tiempo de venir a acompañarnos y dar un paseo por la ciudad de Upata. Que no hay mucho que ver, pero Lo importante es la compañía. Mientras que haya catalinas. ¿Y acá qué tenemos? Aquí tenemos el queso hermano, el queso guayanés, aquí para los turistas. Con las catalinas, que son estas galletas muy Las catalinas. típicas del lugar. ¿Con qué se hacen las catalinas? Las catalinas se hacen con harina de trigo, y el queso hermano se hace con leche. esa explicación estuvo muy profunda. Las catalinas. No, las catalinas, que aquí le llaman cuca, en otras partes le dicen paledonia, están hechas de harina de trigo, lleva leudante, lleva su mezcla melado, la puede hacer con azúcar, la ponen en quemar, sale una melaza o papelón, y se come su cuca bien rica, negra y blanca, como usted la quiera. Y el queso. Y el queso. ¿Qué es que buscar la leche? Palmar. Fresca, calentica, la vaca está ahí y yo quiero que el becerrito que demora por el coño. Se trae la leche aquí, se busca el suero ácido, se le echa cuajo
a mezclar, o sea, esa es cuajando la leche, cuajando. Después se le saca el suero, se pesan los baldes, después se le echa sal y 2 potes de suero, después para la paila. Para la paila, se le echa mano, después para la paila, después a paletear. Para afuera de la paila, después a paletear y a pisonear. Después los moldes, como la quiera, cachapa o cachapín, como usted la quiera. Y ahí come su queso nuevo y fresco. Eso le dicen queso de mano. Queso de mano. El que pase por Upate no coma cuca con queso, no va a pasar por Upate. Ay, Eso no se eso Y es. tiene que pasar por aquí. Sí. Tiene que pasar por este. No, yo pasé por Upate y te comiste algo con queso. No pasa. Entonces nosotros ya pasamos. Ya pasaron, ustedes sí pasaron. Firmado por la Grandes Ligas. Y además llevamos. Pata, municipio del Estado Bolívar, Y además llevamos las otras. gran parada turística. Ve, Upata, municipio de Pilar, gran parada turística, el Pollero, Don Kelvin el Pollero. Aquí con mis empleados, aquí estamos nosotros, una sola familia. Esta es mandarina Diana, pero eso es. Ahí va. natilla. La natilla es familia de la crema pastelera. Ahí está, que es la que conozco. Sí, es a base de huevo, pero el huevo es deshidratado. Qué bueno. La verdad que delicioso. Igual que la, ¿cómo es? ¿Mandarina? Las mandarinas La mandarina Diana está son las- deliciosa, sí, dulcita. muy dulce y además es como un almíbar más que jugo que tiene. Sí, sí, muy particular. Riquísima. Es Muchísimas una gracias. variedad de mandarina que tenemos acá Variedad en de- el sur. No, adiós, Rafa. Chao, chao. Acá, lo mejor, la bajada. ¿Cuántos kilómetros les agarra de velocidad? A ver. La máxima ya fue 50. Bueno chicos, Andrés, Pedro, bueno, tu mamá, a Rafa, gracias por la hospitalidad, la generosidad acá en Upata, estado de Bolívar. Yo me voy feliz porque Pedro me arregló mi espejo roto con una fórmula secreta. Solo venezolana, upatense sería. La fibra de Pedro. No se la puedo revelar porque la NASA anda detrás de esta fórmula secreta. Está duro, Pero quedó para contrataciones como pueden turrón pasar en la por de- aquí y se las reparo. Ahí va. Está más firme que antes. No chicos, en serio, hablando en serio, hablando en serio. O Gracias, sea que gracias tú de no hablas corazón. en serio. Gracias de corazón. No, decía por lo del espejo, pero Eso también es en serio, la NASA nos está buscando. gracias de corazón. Seguimos por la troncal número 10, esta ruta en la que hemos pasado por todas las etapas,
desde buena la Gran Sabana, después descendiendo empezó a empeorar, se puso horrible, y desde el Callao empezó a mejorar, y desde 8 kilómetros antes de Upata se transformó en autopista, por la que vamos ahora, y llega hasta casi el río Orinoco en San Félix, así que felices, con mucho espacio. Hoy día domingo, así que también muy poco tránsito, así que vamos muy tranquilos. Y con la ventaja, desde que Upata hacia el río es descenso bastante gradual. Entonces hoy al destino vamos a llegar muy bien, Puerto Ordaz, no sin antes pasar por San Félix, Ciudad Guayana, que son ciudades que están pegaditas una al lado de la otra. Así que acá disfrutando de la tranquilidad y el espacio que te da una autopista, podemos transitar tranquilamente también, no hay ningún problema. Así que hoy día normal, casi 70 kilómetros, pero nos beneficia el desnivel, a casi 20 kilómetros por hora de promedio. Vamos a llegar temprano al destino de hoy, Puerto Ordaz. Antes de llegar al destino de hoy nos hicimos una breve parada en Ciudad Guayana, precisamente en el Parque La Llovizna, este parque recreativo que cuenta con áreas de bosques, con laguna, un montón de lugar para andar y por el cual pasa el río Caroni después de la represa, y particularmente ahora estamos frente a una de las partes más lindas, supongo yo, de este parque, y de hecho el que le da el nombre, que es en el Salto La Llovizna. La verdad que me lo esperaba más pequeño y es impactante, una belleza en el medio de la ciudad. El Parque La Llovizna se encuentra en Ciudad Guayana y cuenta con una extensión aproximada de 200 hectáreas, donde se pueden encontrar islas, saltos del río Caroni, numerosos caminos de piedras y senderos naturales, zonas boscosas y áreas recreativas, siendo un pulmón verde de la ciudad. Sin embargo, lo más renombrado en él es el Salto La Llovizna, que a su vez le da nombre a todo el parque. Este salto de agua tiene unos 20 metros de altura y en las temporadas con más caudal, la misma caída de agua provoca un efecto parecido a una llovizna en sus alrededores, de ahí su nombre.